Hola, bienvenidos a todos. Gracias por aceptar esta invitación del Instituto Nacional de Cancerología, la charla Detección Temprana del Cáncer de Cuello Uterino. Una charla organizada por el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer y la Unidad Funcional de Ginecología Oncológica de nuestro instituto. El objetivo de la charla que desarrollaremos es establecer la situación actual del cáncer de cuello uterino en Colombia, reiterando la importancia de implementar estrategias de detección temprana y el enfoque para el manejo de la patología preinvasiva cervical. El conferencista que nos acompañará en esta charla es el doctor Juan David Lalinde. Él es médico ginecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y fellow de ginecología oncológica en nuestro instituto de la Universidad Militar Nueva Granada. Él desarrollará 4 temas. Uno de ellos, epidemiología e historia natural del cáncer cervical, agente patogénico, virus del papiloma humano, estrategias de prevención y detección temprana del cáncer cervical y enfoque diagnóstico y de tratamiento de las lesiones preinvasivas cervicales. De nuevo, gracias por aceptar esta invitación que hemos extendido a profesionales y estudiantes del área de la salud, de medicina, enfermería y auxiliares de enfermería. Nos encanta que acepten estas invitaciones académicas que realizamos desde el Instituto Nacional de Cancerología. Doctor Juan David Lalinde, muchas gracias por aceptar también esta invitación y bienvenido. Muchísimas gracias. De antemano agradecer al Instituto por la oportunidad de presentar esta charla. Como vamos a ver durante el desarrollo de la charla, vamos a ver la importancia en cuanto tanto a la prevención, la tamización y obviamente la prevención en cuanto al cáncer de cuello uterino. Y de nuevo agradecer por el espacio y espero que disfrutemos la charla el día de hoy. Claro que sí, doctor, adelante y puede hacer su presentación. El día de hoy vamos a hablar sobre el papel que tenemos en cuanto a la tamización y asimismo y a la prevención en cuanto a los pacientes para que en cuanto al papel que pueda tener el cáncer de cuello uterino. Algo que tenemos que tener en cuenta y es algo muy importante es en cuanto a la realidad que se presenta en nuestro país, en donde desafortunadamente tenemos distintas barreras que nos dificultan para poder implementar los distintos esquemas de salud para poder prevenir distintas enfermedades. Uno, y creo que es importante mencionar el acceso a la tamización. Dos, el acceso también a la atención médica y asimismo también a la formación en cuanto, digamos, a la alta carga en los países en desarrollo y asimismo la desinformación que tenemos al interior y obviamente las distintas personas encargadas en cuanto a esta enfermedad, la desinformación que tenemos en cuanto a cómo debemos enfrentarla a ella y obviamente cómo debemos prevenirla. En cuanto a los objetivos, como ya nos mencionamos, obviamente vamos a hablar inicialmente cómo es la historia natural de la epidemiología del cáncer de cuello uterino, conocer obviamente cómo es la historia natural del virus del papiloma humano, identificar tanto las estrategias de prevención primaria como secundaria y finalmente buscaré darles unos tips en cuanto a cómo debe ser el enfoque diagnóstico y el tratamiento en cuanto a los pacientes que tienen enfermedades preinvasivas cervicales. En cuanto a la epidemiología del cáncer de cuello uterino, para empezar ya a desarrollar las preguntas, tenemos que entender que el cáncer de cuello uterino tiene un impacto tanto en la carga social como en la sanitaria y en la calidad de vida de las pacientes que lo padecen. Esta charla obviamente está inspirada en las mujeres que creo que son el centro de la familia y el centro de la sociedad en la cual nosotros pertenecemos, y obviamente también está inspirada en dos personas que creo que referentes en cuanto a este tema, que son tanto la doctora Rodríguez como la doctora Trujillo, que también nos han presentado distintas charlas relacionadas con este tema, y por lo cual creo que es importante mencionarlas y obviamente entender la importancia que tiene esta enfermedad para nosotros. Asimismo, tenemos que entender que el 85% de la carga mundial se va a generar por este tipo de cáncer, se va a producir en regiones de bajos y medianos ingresos, en donde desafortunadamente va a representar el 12% de todos los cánceres femeninos. Y asimismo también tenemos que entender y saber que, digamos, en este tipo de entidad tenemos un agente etiológico que sabemos que es el causante de esta enfermedad, por lo cual sabemos cómo prevenirla y cómo asimismo poderla tratar en el momento que se presente. En cuanto a epidemiología a nivel mundial, para el año 2020 Globocan nos mencionaba que se hizo un diagnóstico de alrededor de casi 605.000 mujeres que desafortunadamente padecían de cáncer de cuello uterino, lo cual representó el 3.1% de todos los cánceres diagnosticados para ese año.
Tenemos que mencionar que, como podemos ver en la gráfica de la derecha, ver la diferencia en cuanto al tipo de desarrollo de cada país, y obviamente este desarrollo va a estar relacionado con las campañas en cuanto a prevención y tamización para este tipo de entidad, en donde podemos ver cómo en países de alto desarrollo el cáncer de cuello uterino va a ocupar el 7º lugar en cuanto a tasas de incidencia, con incidencias de 9,1 mujeres por cada 100.000 mujeres. Sin embargo, en la Latinoamérica y en el Caribe, podemos ver cómo esta incidencia sube a casi 14,9 por cada 100.000 mujeres. Y desafortunadamente tenemos que entender que cada minuto a nivel mundial, una mujer desafortunadamente se va a hacer un diagnóstico de cáncer de cuello uterino, y que cuando finalicemos esta charla, y espero que les haya gustado, 120 mujeres desafortunadamente sabrán que tienen cáncer de cuello uterino. En cuanto a cómo es el panorama en Colombia, para ese mismo año Globocan nos mostró que se hizo un diagnóstico alrededor de casi 4.742 mujeres, lo cual representó 7,9% de los cánceres diagnosticados para ese año, en donde en Colombia se diagnostica un cáncer de cuello uterino cada 2 horas. Y algo importante y algo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de las estadísticas que tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología, para el año 2018 se diagnosticaron 481 casos de cáncer de cuello uterino, lo cual representó 10,5% de los cánceres diagnosticados en la institución. Asimismo, tenemos que entender que desafortunadamente en las regiones del país, esas tasas de incidencia van a cambiar con respecto a los distintos departamentos en los cuales nos encontramos. Asimismo, podemos ver cómo estas estadísticas en cuanto a los años entre el 2007 y el 2011, incidencias elevadas como puede ser el Meta, Tolima, Arauca y Quindío, con tasas de incidencia que pueden variar desde 47,1 hasta 37,3 mujeres por cada 100.000 mujeres perdón, 37,3 casos por cada 100.000 mujeres, dependiendo obviamente del departamento en el que estemos, e incidencias menores como puede ser Bogotá, Boyacá y San Andrés, en donde tenemos que poner un asterisco en cuanto a San Andrés debido a la posibilidad en cuanto a estos departamentos, el subregistro, y obviamente de cierta manera no valorar en realidad el impacto que puede tener este cáncer en este departamento. En cuanto a la mortalidad, para Colombia en el año 2020 fallecieron 2.490 mujeres, que representan el 4,5% de las mujeres que fallecieron por cáncer para este año, lo cual representa 7 mujeres al día que fallecen por esta enfermedad. Y tenemos el caso de un país, eso queda en el sureste africano, que se llama Eswatini. Él tiene una población de 1,1 millón de personas. Entonces se evidenció que fallecieron por cáncer de cuello uterino en este país 214 mujeres, los cuales representan el 35% de mujeres que fallecieron por cáncer en este país. Y cuando lo traemos a relación en cuanto a registros poblacionales, la mortalidad puede llegar a ser a 55,7 casos por cada 100.000 mujeres. En cuanto a el promedio de edad al momento en que se diagnostica este cáncer, esta es la base de datos del CER, en donde en el periodo entre 2014 y 2018 el promedio de edad para el diagnóstico en cáncer de cuello uterino fue de 50 años, en donde se vieron un intervalo más o menos entre los 35 y los 44 años para el diagnóstico. Sin embargo, podemos ver cómo después de los 50 años existe un porcentaje no despreciable, alrededor de casi el 30% de las mujeres que también pueden ser diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, y vamos a ver cómo más adelante es un pico y cómo se comporta la población en cuanto a tasas de infección por virus de papiloma humano. Asimismo, en cuanto a los estadios, cuando se realiza el diagnóstico de cáncer de cuello uterino, podemos ver cómo la enfermedad, cuando se encuentra localizada, tiene un diagnóstico en casi el 44%, en donde esas pacientes van a tener supervivencias globales a 5 años mayores del 90%, con un buen pronóstico. Y es importante por eso el papel que tenemos cuanto en la tamización del tratamiento, y obviamente poder diagnosticar estas enfermedades al inicio, en sus estadios iniciales, para poder tener un impacto importante en cuanto a los desenlaces oncológicos de las pacientes. Asimismo, tenemos que mencionar que el Instituto Nacional de Cancerología para el año 2018 hicimos un diagnóstico del casi 40% de los pacientes de cáncer de cuello uterino en estadios iniciales, y es por eso que debemos apuntar a diagnosticar a nuestros pacientes en estadios iniciales. Asimismo, podemos ver cómo ha sido el comportamiento de esta enfermedad con el paso de los años. En Globocan para el 2012, el cáncer de cuello uterino ocupaba el 4º lugar, con incidencias de 12,5 casos por cada 100.000 mujeres, y en el que previamente estábamos mencionando, el 2020 ocupa el 3er lugar, con casi 14,9 casos por cada 100.000 mujeres. Esta es una proyección que realiza la Organización Mundial de la Salud para el año 2040,
se prevé que si sigue comportando la población como lo hace hasta el momento, vamos a tener un diagnóstico de casi 5.000 casos para ese año, por lo cual es importante aplicar todas las estrategias que vamos a hablar en la charla para poder evitar que se presente esta enfermedad. En cuanto al papel que tiene el VPH con cáncer, vamos a ver que desafortunadamente el VPH se encuentra relacionado con cánceres de las mujeres en casi 527.100 casos al año, a diferencia de los hombres en donde solamente se encuentra relacionado en 33.800 casos por cada año. Y esos 527.000 casos van a ser casi representados en el 90% relacionados con cáncer de cuello uterino, y asimismo también tenemos que encontrar otras entidades como puede ser el cáncer de vulva, el de ano, el oral, el orofaringio y el de pene, que también pueden estar relacionados con esta entidad. Este fue un estudio realizado por la doctora Nubia Muñoz, en donde ella es colombiana y obviamente buscó ver la relación que tienen los distintos tipos de VPH relacionado con el cáncer a nivel de cuello uterino. Fueron 11 estudios de casos y controles en 9 países, en donde se compararon las pacientes que tenían cáncer versus pacientes que tenían infección, y que se encontró la relación de los que en la actualidad llamamos virus de VPH de alto riesgo, los cuales, como podemos ver acá con the odds ratio, en cuanto digamos a riesgo que van a poder presentar de cáncer de cuello uterino, el virus de VPH 16 y 18, en donde esos nos va a aportar un importante factor de riesgo para presentar esta enfermedad. En cuanto a historia natural del cáncer de cuello uterino, es por eso que debemos entender cuál es el papel del virus del papiloma humano. El virus es un virus de ADN de doble cadena, alrededor va a tener casi 80.000 pares de bases, es un virus pequeño, sin envoltura, con un genoma circular que va a codificar 8 genes, y vamos a ver cuál va a ser el papel de esos 8 genes para generar la infección, la persistencia y finalmente la replicación a nivel del virus. Asimismo, él va a constituir el género de papilomavirus de la familia Papillomavidae, y es importante que es un virus que solamente va a infectar a los humanos. Hay alrededor de casi 200 tipos de VPH, pero lo podemos subdividir en categorías tanto cutáneas como mucosas, y obviamente esto va a estar relacionado con su tropismo a nivel tisular. Vamos a tener que estos 200 tipos, 40 van a ir a la parte cuerpo a nivel anogenital, y vamos a tener el virus de alto riesgo y obviamente relacionado con la posibilidad de presentar principalmente cáncer de cuello uterino. En cuanto al papel que puede tener también el virus de papiloma humano, podemos ver obviamente la relación que puede tener con otros tipos de cáncer, tanto orofaringio, anogenital, en la piel, a nivel de la laringe, y obviamente pues debemos entender cuál va a ser el papel que va a tener él al ingresar a nuestro cuerpo. Es una enfermedad de transmisión sexual, es la enfermedad de transmisión sexual más común, en donde los tipos 16 y 18 van a ser detectados en el 70% de los pacientes que presentan cáncer de cuello uterino. Los tipos de alto riesgo son agentes causales de casi el 5,2% de todos los cánceres a nivel mundial, y hay datos que debemos tener en cuenta. Y es que, como una de las preguntas lo mencionaba, el 80% de las mujeres que han iniciado vida sexual, casi el 50% entre los primeros 3 años de haber iniciado la vida sexual, van a tener contacto con el virus antes de los 45 años. Y es por eso que podemos ver prevalencias de casi el 30% de este virus en pacientes menores de 30 años. Sin embargo, y es algo también que es importante que conozcamos, es que el 90% se va a eliminar en los primeros 2 años, y que solamente es un 10% van a generar una persistencia y finalmente pueden generar el riesgo de presentar cambios a nivel del cuello uterino que finalmente pueden generar cáncer de cuello uterino. Es importante saber cómo es la prevalencia del virus de papiloma humano a nivel mundial y saber que, por ende, es una enfermedad endémica. Es por eso que este estudio, que fue relacionado por un grupo español publicado en el Lancet en el 2007, en más de 160.000 mujeres con citologías normales en 15 regiones del mundo. Aquí también participó Colombia, y casi el 44% de las personas que participaron eran europeas, en donde podemos ver como una prevalencia a nivel mundial de 10,4%, y esto va a variar en cuanto al continente en cual nos encontremos, con África con casi un 22,1%, y Europa 8,1%, y en Sudamérica el casi 12,3%. Asimismo, y es algo que llama mucho la atención, y es en cuanto a cómo son los picos en cuanto a relacionados con la enfermedad, y podemos ver cómo tanto en Norteamérica como en Centro y Suramérica podemos ver un segundo pico en cuanto a la prevalencia a nivel del VPH a partir de los 45 años, y podemos ver acá cómo se estimiza la prevalencia en cuanto a
en ese segundo pico que podemos presentar después de los 45 años en los lugares de menos desarrollo a nivel mundial y cómo esto puede estar relacionado también con ese pico, como previamente lo estaba mencionando, de las pacientes que pueden presentar cáncer de cuello uterino. En cuanto a la patogénesis, tenemos que también mencionar que los cambios que vamos a ver a nivel del cuello uterino no van a ser cambios agudos y vamos a ver cambios que tienen que persistir y se tienen que ir acumulando a medida con el paso de los años, y obviamente estos cambios van a estar relacionados con el tipo y cómo va a estar nuestro sistema inmune para poder defenderse versus la infección por el virus del papiloma humano. Es por eso que se ha visto que en promedio para desarrollarse finalmente un cáncer podemos ver tiempos de duración hasta casi 10 años previos a la exposición en cuanto a el virus que ha presentado la paciente. En cuanto a cómo es la prevalencia en América Latina, podemos ver cómo en Colombia, en este estudio del 2007, podemos ver cómo la prevalencia fue alrededor de casi 14,1%, y cómo en otros países como Perú, Chile, que en la actualidad nuestra selección no los tienen bastante de moda, estos pueden variar hasta un casi 14,1% en Chile. En cuanto a la historia natural de la infección por virus del papiloma humano, fue una corte de Bogotá, fue una publicación realizada por la doctora Mónica Molano en el año 2005, y podemos ver cómo ha sido la prevalencia en Bogotá en cuanto al virus del papiloma humano, donde podemos ver una prevalencia casi del 10% de virus de alto riesgo, de nuevo con ese segundo pico posterior a los 40 años, y asimismo podemos ver cómo la eliminación de los virus, sobre todo a nivel del virus del papiloma humano 16, puede ser un poco más tardía y puede persistir en mayor proporción, y obviamente la relación que tienen con el cáncer con respecto a los otros tipos de virus del papiloma humano. En cuanto a cómo este virus del papiloma humano infecta, se mantiene, persiste y genera cambios a nivel del cuello uterino, estas van a ser las 8 oncoproteínas, en donde, de nuevo, dentro de las oncoproteínas fundamentales que vamos a presentar para la persistencia de este virus, vamos a tener las proteínas E6 y E7, los cuales van a ser las encargadas de inhibir tanto el P53 como las proteínas de retinoblastoma, que ellos van a ser los que van a gobernar y van a, obviamente, a generar la regulación a nivel de la mitosis. Y finalmente vamos a tener proteínas L2 y L1, los cuales van a generar el ensamble a nivel del virus y finalmente la liberación para replicación a nivel del virus y su persistencia a nivel del cuerpo humano. En cuanto a qué otros factores pueden generar alteraciones y obviamente la persistencia del virus para finalmente generar cáncer de cuello uterino, podemos ver como la edad, la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual, el consumo de cigarrillos, la inmunodeficiencia o el tipo del virus del papiloma humano puede generar que ese porcentaje de pacientes que persistan con el virus pueda variar y que una persona sea más propensa a poder que este virus persista y finalmente pueda generar cáncer. En cuanto a los factores de riesgo, creo que mencionar estos dos principalmente: el cigarrillo y los anticonceptivos orales. En cuanto al cigarrillo, se ha visto que puede generar una amplificación del genoma del virus y aumenta la probabilidad de la integración del DNA del VPH a la del huésped. Y finalmente los anticonceptivos orales, que aumentan la exposición a nivel de la zona de transformación, y esto puede generar una disminución en cuanto a la inmunidad y el riesgo de la persistencia y la replicación de esta enfermedad. Y finalmente, la historia natural de la infección por virus del papiloma humano, podemos ver cómo él va a generar cambios a nivel del epitelio, a nivel del cuello uterino, en donde, dependiendo del porcentaje de ese epitelio que se encuentra comprometido, ya sea menos del 33%, mayor de 2/3 o mayor de los 2/3 a nivel del tejido, a nivel del cuello uterino, pues vamos a generar distintas displasias que van a ser NIC1, NIC2 o NIC3, y finalmente, cuando se sobrepasa la membrana basal, vamos a generar un cáncer de cuello uterino. En cuanto a riesgos de progresión a cáncer, podemos ver cómo, dependiendo de cada una de estas displasias, vamos a tener un riesgo de regresión, persistencia y finalmente progresión o la formación a nivel de un cáncer. Y podemos ver cómo las lesiones a nivel de NIC1 en un porcentaje mayor del 50% pueden generar una regresión. Vamos a tener una persistencia del 32%, una progresión del 11% y finalmente formación de un cáncer a nivel del 1%. NIC2, alrededor de casi la mitad de los pacientes pueden tener una regresión, una persistencia del 35%, una progresión del 22% y desafortunadamente un 5% generar un cáncer. Y finalmente el NIC3, en donde esta entidad desafortunadamente tiene una regresión menor de 32% y hasta un 18% de riesgo de presentar un cáncer. Y es por eso que en definitiva podemos tener obviamente esta historia natural, que en definitiva lo que tenemos que encontrar es inicialmente poder prevenir la persistencia en cuanto a este virus de papiloma humano,
diagnosticar estos distintos displasias para en definitiva poder evitar la formación y en definitiva presentar un cáncer a nivel de cuello uterino. Y obviamente acá atención también para entender obviamente cómo es el comportamiento de la infección por VPH, cómo obviamente posterior a esos 15 años que presentamos la infección por el VPH y obviamente relacionado con la persistencia podemos empezar a generar lesiones premalignas y en definitiva este pico a nivel de los 45 años en cuanto a la presencia en cuanto al diagnóstico de nivel de cáncer a nivel de cuello uterino. En cuanto a la prevención primaria, en cuanto a cáncer de cuello uterino, vamos a hablar en cuanto al papel de la vacunación para poder prevenir el virus de papiloma humano. ¿Por qué es importante la prevención a nivel para el cáncer de cuello uterino? Tenemos que entender que en definitiva vamos a tener 3 momentos para poder prevenir y obviamente para poder poder afectar el curso de esta enfermedad, en donde la prevención primaria vamos a tener el papel de la vacunación, pero también quiero mencionar que además de la vacunación tenemos que también dentro de esa prevención primaria poder también asimismo poder afectar los factores de riesgo que previamente hemos mencionado para poder presentar a nivel cáncer de cuello uterino, en donde también debemos hablar con nuestras pacientes y obviamente las mujeres que conozcamos en cuanto a los comportamientos sexuales, la parte del uso de preservativos, el uso obviamente de unas conductas sexuales adecuadas, en donde tenemos que mencionar la importancia en cuanto a poder prevenir estos factores de riesgo que puedan generar la infección y posteriormente desafortunadamente el desarrollo del cáncer del cuello uterino. En cuanto a una de las preguntas que mencionaba que desafortunadamente no tenemos información, tenemos que mencionar que Colombia, liderada por la doctora Trujillo, ha sido un centro de referencia en cuanto al papel de la vacunación con la Corte asimismo de Bogotá y hemos participado en distintos estudios que nos permiten poder hablar del tema y poder también ser actores dentro del papel en cuanto al curso de esta enfermedad y cómo la podemos prevenir. Es por eso que debemos hacernos 2 preguntas importantes y es que desafortunadamente tenemos claro el papel que pueda tener el papel de la vacunación en poder prevenir enfermedades infecciosas. Sin embargo, ¿cómo hace una vacuna para poder prevenir el cáncer? Y asimismo, y es una duda que pueden tener muchas personas, es que si cuando estamos vacunando, en definitiva, a nuestras niñas las estaremos infectando con el virus. Es por eso que les quiero mencionar la historia de cómo fue y cómo se generó la vacuna del VPH. El doctor Ian Fraser, él nació en Escocia. Sin embargo, toda su carrera la realizó en Australia. Él estaba un año sabático en 1989 en Oxford y se encontró con el doctor Jian Song. Él es inmunólogo, él es de China, y ellos dos se encargaron de poder, de cierta manera, poder desarrollar y poder replicar el VPH en un laboratorio. Es por eso que ellos se reunieron en la Universidad de Queensland en Australia y es por eso que ellos empezaron a desarrollar a cómo se puede replicar el virus. ¿Y por qué es importante esto? Porque obviamente se requiere replicar el virus para poder generar una vacuna y desafortunadamente el virus del papiloma humano no se puede replicar en un laboratorio de manera usual como se hacía previamente. Es por eso que ellos utilizaron distintas técnicas de ingeniería genética para poder tratar de copiar el virus y es por eso que encontraron una manera de poderlo realizar y es a través de virus parecidas al virus-like particles, el cuales ya no son infecciosas. Ellos lo que hacen es que son ensambladas de proteínas de la cápsula que en definitiva lo que van a generar van a activar una fuerte respuesta al sistema inmune, tanto los linfocitos T como los linfocitos B, para en definitiva poder generar anticuerpos que nos va a permitir a las mujeres poder, al momento de estar expuestas al virus, poderse defender y depurar el virus. Y es por eso que tanto las vacunas del virus del papiloma humano como hepatitis B fueron las primeras aprobadas por la FDA utilizando este sistema, en donde tenemos que mencionar que estas partículas no van a tener DNA viral, van a ser partículas semejantes a este virus, van a ser basadas en partículas de la cápsula del virus a nivel de las proteínas L1, donde van a tener características similares, van a generar respuestas inmunológicas y en definitiva, y creo que es el mensaje más importante de esta diapositiva, es que no producen infección y en definitiva van a generar distintos niveles y grandes niveles de anticuerpos que en definitiva van a neutralizar el virus al momento que tengamos contacto con él. En cuanto a las vacunas que se encuentran en el mercado, tenemos la vacuna tetravalente, la vacuna bivalente y la nonavalente, que en definitiva lo que van a cambiar es en cuanto a la cantidad de virus que van a presentar, los componentes a nivel de la cápsula, a nivel de L1. La tetravalente va a estar en contra 16, 18, 6 y 11, la bivalente solamente 16 y 11, y la nonavalente 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58.
en donde en Colombia tenemos y con la que vacunamos a nuestras mujeres es con la vacuna tetravalente. En cuanto a cómo ha sido ese desarrollo de la vacuna en los últimos 25 años, tenemos que obviamente empezar a relacionar obviamente a partir de 1980 la posibilidad de la correlación que podemos tener del VPH con el cáncer, asimismo como en 1991 en Australia se lograron identificar y poder reproducir y poder formar las partículas similares al virus de papiloma humano, y cómo a partir de ese momento hemos ido desarrollando distintos estudios desde fase 1 hasta fase 3 con distintos tipos de vacunas para en definitiva poder generar registros y en definitiva ver el impacto que tiene en el desarrollo de cáncer y enfermedades premalignas. Es por eso que debemos entender y tenemos que tener un mensaje claro en donde sí debemos promover la vacunación y qué dicen los estudios. Es importante mencionar que, como previamente lo hemos mencionado, a edades más jóvenes las pacientes van a estar expuestas a este virus, y obviamente podemos ver cómo las mujeres entre los 15 y los 19 años, hasta un 42% de estas pacientes pueden estar en contacto con el virus de papiloma humano, y es por eso la importancia de poderlas, previamente a este contacto que tienen con el virus, poderlas vacunar y asimismo ellas poder generar un sistema inmune competente para poder enfrentarse a este virus. Es por eso que hay distintos estudios en donde se han utilizado tanto las vacunas Gardasil, que es la tetravalente, y Cervarix, que es la bivalente, en donde se enfocaron en pacientes entre los 16 y los 25 años, obviamente con distintos desenlaces objetivos primarios, y obviamente viendo en definitiva el impacto que puede tener la vacunación en estas pacientes, en donde el objetivo que vamos a tener de la vacunación en las mujeres va a ser disminución en la tasa de infección cervical, asimismo lesiones cervicales, lesiones tanto vulvares y vaginales, verrugas genitales, en donde aquí podemos tener unas series con las pacientes de bivalente, como previamente hemos mencionado, que no presentan para los serotipos 6 y 11, y asimismo infecciones a nivel anal, en donde la eficacia en las pacientes por protocolo entre los 15 y los 26 años puede tener una efectividad casi el 96%, y las pacientes mayores de 25 años para prevención de NIC1 están un mayor de un 80%. Asimismo, también se miden en cuanto, digamos, a las tasas de seroconversión de los pacientes que reciben la vacunación, y podemos ver cómo los distintos estudios, y dependiendo obviamente de la edad de las pacientes, podemos ver tasas de seroconversión casi del 100% en todos los casos, por lo cual van a ser vacunas que van a generar respuesta en ellas y en definitiva un número importante de anticuerpos para poder enfrentar este virus. En cuanto al papel que podemos tener en los hombres, asimismo también infección anal, lesiones anales y verrugas genitales, en donde podemos tener eficacia entre un 75 a un 100% en cuanto a lesiones anales entre los pacientes de 16 a los 26 años por protocolo. En cuanto ya a la eficacia específica en la vacunación, podemos ver cómo los pacientes con el uso de Gardasil, en el estudio Future 1 y Future 2, podemos ver cómo las distintas tres poblaciones que se tuvieron en cuenta en este estudio, la primera, que es el ATP, que son los pacientes por protocolo, fueron pacientes que previamente habían estado expuestos al virus, fueron pacientes que cumplieron las 3 dosis de vacunación, y podemos ver tasas de efectividad para prevenir displasias de alto grado y adenocarcinomas in situ alrededor de casi el 100%. Esta siguiente población, que serían pacientes que previamente no habían estado expuestos al virus, pero que no completaron el esquema completo de la vacunación, o no lo cumplieron dependiendo obviamente del tiempo que estaba determinado, también tasas de eficacia alrededor de casi el 100%. Y finalmente este último, que es el grupo de intención a tratar, que es más o menos similar al grupo de la población a nivel general, podemos ver efectividades que varían entre el 54.8% para NIC2 como hasta un 45% para el nivel de NIC3, donde de nuevo estas fueron pacientes que posiblemente previamente estuvieron expuestas al virus, y posiblemente también estos pacientes no completaron el esquema también de vacunación. Y también de nuevo, la eficacia en cuanto también con el Cervarix o con Gardasil, casi el 100% de las pacientes que previamente al ingreso del estudio no han tenido exposición en cuanto al virus de papiloma humano. En cuanto si otros países están haciendo lo mismo que nosotros en cuanto al papel de la vacunación contra el VPH, podemos ver cómo la introducción de la vacunación a nivel mundial ha sido en casi 107 países, lo que representa alrededor del casi el 55%, y cómo varía dependiendo de cada uno de los distintos continentes, como en Europa llega a ser el casi el 77%, en América el 85%, y desafortunadamente en África de solamente el 31%. En cuanto de nuevo en las Américas, para el año 2019 nos evidencia como países como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica,
alrededor de casi 43 países en el territorio de las Américas también ya se ya están teniendo una introducción en cuanto al papel de la vacunación del VPH. Y debemos también entender, y pues una de las preguntas, que si en realidad la vacunación puede impactar en periodos de seguimiento más largos, o asimismo si tiene un impacto en cuanto a la prevención de cáncer de cuello uterino. Podemos ver cómo este estudio nórdico, en donde se tuvieron en cuenta pacientes de Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia, las cuales recibieron las 3 dosis de vacunación y participaron en el estudio Future 2, fueron alrededor de casi 2.084 pacientes con seguimientos a 12 años, como estos pacientes, en cuanto a las tasas de NIC2 o NIC3 o cáncer, de estos pacientes fueron 0, solamente un NIC1, y como este estudio, que es un estudio muy interesante, un estudio sueco, es una base de datos nacional con más de 1,5 millones de niñas y mujeres entre 10 y 30 años, que se le hizo seguimiento entre el año 2006 y el año 2017, y obviamente cómo tuvo el impacto la vacunación en esta población, y podemos ver cómo las pacientes que no fueron vacunadas con tasas de incidencia de 94 por cada 100.000 casos, pacientes vacunadas de 54 por cada 100.000 casos, y un grupo interesante que fueron las pacientes que fueron vacunadas con menores de 17 años, como esa tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino, pues solamente de 4 casos por cada 100.000 mujeres. Y eso va a ser uno de los objetivos que va a tener la OMS en cuanto a la reducción de la incidencia en cuanto a cáncer de cuello uterino. Entonces, otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿no es un gran costo para el país la vacunación en épocas en donde desafortunadamente el COVID nos ha afectado? Es por eso que tenemos que mencionar el fondo rotatorio de la OPS, en donde esto es una entidad en la cual busca poder a países en donde no tienen una adecuada economía y obviamente unos adecuados ingresos, la posibilidad de poder tener vacunas a bajo costos y obviamente podernos ayudar a la implementación de distintas vacunas en el interior del país. Y asimismo tenemos este estudio que es este grupo que es una alianza que se llama la Alianza Gavi, la cual fue fundada en el año 2000. Uno de los principales patrocinadores de esta fundación es la fundación del personaje que tenemos acá al lado, que es Bill Gates y su esposa, los cuales han aportado y tienen un plan de aportar más de 150 mil millones de dólares entre el año 2016 y el año 2020 para aportar, para poder tener que los países en desarrollo tengan acceso a las vacunas. Obviamente con esto, con el fin también de poder ayudar a disminuir los costos de las vacunas, en donde podemos ver que la vacuna de VPH podemos tener precios de casi $4,5, y obviamente con eso acelerar la posibilidad de que las distintas mujeres puedan presentar vacunación contra el VPH. En donde cuál va a ser el impacto en los pacientes que son candidatos a vacunaciones contra el virus de 16 y 18, reducciones potenciales de casi el 70% de cáncer, lesiones de alto grado de casi el 60%, de bajo grado al 25% y unos costos alrededor del 20%. En cuanto al impacto que podemos tener con la reducción en cuanto al papel de las lesiones interepiteliales a nivel anales en los hombres, una disminución de casi el 78%, por lo cual también podemos tener impacto en los hombres también. ¿Y cuál es la recomendación en Colombia para la vacunación de las mujeres para cáncer de cuello uterino? Va a ser niñas entre 9 y 17 años con 2 dosis, en donde la primera dosis va a ser la fecha elegida y finalmente a los 6 meses posteriores de la primera dosis será la segunda dosis. Eran niñas que sean inmunocomprometidas por enfermedades autoinmunes, VIH o cáncer, o que han previamente tenido trasplante o terapias inmunosupresoras. El esquema que se va a recomendar van a ser de 3 dosis, el día número 1, a los 2 meses y a los 6 meses, y asimismo las pacientes que están por encima también de los 17 años hasta los 45 años, la posibilidad también de ser vacunadas, y en definitiva también esta dosis y este esquema de 3 dosis para esas pacientes. En cuanto a los esquemas que hay también a nivel mundial, esquemas obviamente que pueden variar. Realmente en Colombia está ese esquema 0, 6 y 60 meses. Sin embargo, tenemos que mencionar cómo se ha visto en la actualidad el papel que tiene, digamos, la efectividad que tiene solamente con las 2 dosis. También es una base de datos nacional a nivel danesa entre el año 2006 y el 2016, con casi 590.000 mujeres vacunadas, en donde casi el 19% recibieron menos de 3 dosis de vacuna, y obviamente podemos ver el impacto que tiene en cuanto a prevención de displasias a nivel de alto grado, y cómo con efectividades similares a las 3 dosis, por lo cual en la actualidad se recomienda en el país la aplicación de 2 dosis solamente. Y asimismo una revisión de Cochrane, de nuevo, mostrando de nuevo la no inferioridad de las 2 dosis versus las 3 dosis con respecto a la efectividad para displasias a nivel de alto grado.
En cuanto a la seguridad, y esto obviamente puede ser importante mencionarlas a las pacientes, podemos ver cómo en esta base de datos con reporte de eventos adversos de los Estados Unidos entre junio del 2006 y marzo del 2013, casi 57 millones de dosis se aplicaron de vacunas tetravalentes en los Estados Unidos. Se reportaron alrededor de casi 21.194 eventos adversos, donde tenemos que mencionar que la gran mayoría, el 92%, fueron considerados leves, en donde de nuevo uno de los efectos que podemos pues se puede presentar en las pacientes, principalmente de los adolescentes, es un síncope. Alrededor de casi el 5% pueden tener y pueden estar relacionados con la posibilidad de que presentar una caída o un evento adverso, y es por eso que la recomendación en la actualidad es posterior a la vacunación esperar alrededor de 15 a 20 minutos para obviamente disminuir este riesgo de presentar este evento adverso. Asimismo, es importante mencionar que otro de los síndromes que a veces se puede mencionar en cuanto a aumentar el riesgo relacionados con la vacunación va a ser el síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, no hay aumento de riesgos relacionados con la vacunación. En cuanto, esta es una publicación del Sistema de Vigilancia Australiano, en donde podemos ver que alrededor de casi más de 100 millones de dosis administradas desde el año 2006, principalmente los efectos relacionados con la vacunación van a ser dolor a nivel de sitio de aplicación, cefalea, náuseas, mareo, fatiga, y obviamente en la gran mayoría de ellos van a ser efectos relacionados de un bajo impacto en las pacientes, y en donde de nuevo tenemos que mencionar que el número de eventos relacionados con la vacunación van a ser reportados y van a ser similares a los que previamente se han reportado durante la introducción de esos tipos de vacunas. Pocos casos de reportados de anafilaxia, y obviamente tenemos que tener en cuenta los riesgos y los beneficios, en donde podemos ver el papel del beneficio, obviamente, con la protección a nivel de cáncer de cuello uterino, de vulva, de vagina, de ano, protecciones también de verrugas a nivel del virus de papiloma humano relacionadas con C11, y obviamente el bajo riesgo de tener efectos secundarios relacionados con la aplicación de la vacunación. Y tenemos que ver obviamente el impacto que ha tenido la crisis que tuvimos en el Carmen de Bolívar, en donde podemos ver cómo las tasas de vacunación han disminuido, y es por eso que charlas como la de hoy, y como vamos a ver más adelante, distintas campañas que estamos realizando a nivel nación, el impacto que puede tener, y obviamente en la mayor tasa de vacunación de nuestros pacientes para poder prevenir desafortunadamente esta enfermedad. El Instituto Nacional de Cancerología, el día jueves, también tuvo una jornada de vacunación gratuita para los niños entre los 9 y 17 años. El día sábado, en la Liga contra el Cáncer, también en Bogotá, en distintos puntos, también vamos a tener también un momento para poder vacunar a nuestras mujeres, a nuestras niñas entre 9 y 17 años de manera gratuita. Y asimismo, también en el país podemos ver cómo también se están realizando distintas jornadas, tanto en Boyacá como en Santander, y también en el norte de Santander, para obviamente poder vacunar a nuestras niñas y en definitiva poder prevenir esta entidad que desafortunadamente nos quita 7 vidas al día en Colombia. En cuanto a las estrategias de prevención secundaria, vamos a hablar obviamente del papel de la tamización para el nivel de cáncer de cuello uterino. Tenemos que mencionar, y para empezar tenemos que ver qué es una prueba de tamizaje, y es la posibilidad de poder identificar nuestros pacientes que se encuentran asintomáticos en la población, cuáles son esos pacientes, cuáles son esas personas que están en mayor riesgo de presentar una patología, y cómo esos pacientes podemos realizar otros estudios para en definitiva poder diagnosticar y prevenir esta patología. Es por eso que podemos ver cómo ha sido la línea del tiempo en cuanto al desarrollo de la tamización en cuanto a cáncer de cuello uterino, y cómo el doctor George Papanicolaou inició sus primeros estudios en cuanto al papel de la citología a nivel vaginal, la primera publicación a nivel de 1940, y cómo hemos ido desarrollando distintas pruebas, como puede ser ahorita el test de BPH, para poder en definitiva poder tamizar y poder diagnosticar y prevenir esta enfermedad. Es por eso que en Colombia, a partir de 1960, se empezaron a realizar estrategias aisladas, como en 1990 se crea el Programa Nacional para el Control y Detección de Cáncer de Cervix. Para el año 2000, como se hizo una resolución 412 del año 2000, en donde se implementó la citología a nivel universal, como en el 2007 se realizó la primera guía de práctica clínica del Ministerio de Salud del Instituto Nacional de Cancerología, en donde el papel central de la citología en cuanto a la tamización de cáncer de cuello uterino, y finalmente como en el 2014 también se realizó una nueva guía de práctica clínica en donde el papel central del test de BPH, y esto relacionado con ¿qué? La alta sensibilidad que tiene el test de BPH, que sea una prueba de tamización, y finalmente la citología con su alta especificidad como una prueba de clasificación.
En cuanto a cómo nos va a reportar la citología, a través de la clasificación Bethesda, y es algo importante mencionar cuando nos estamos enfrentando a un reporte de una citología, en donde tenemos que inicialmente valorar la calidad de la muestra, en donde un porcentaje, y esto obviamente también va a estar relacionado con la calidad en donde los lugares que estamos enviando la citología, en cuanto al porcentaje de citologías insatisfactorias, los cuales pueden ser de dos tipos, las que se procesan y las que no se procesan. Las que no se procesan generalmente relacionadas con la falta de marcación de la muestra, y las que se procesan, las cuales pueden ser insatisfactorias por tres causas. La primera, que es relacionada con el número de células que se aíslan a nivel de la muestra, en donde pueden variar dependiendo del tipo, si es líquida o si es de tipo convencional, en donde números menores de 5.000 en la líquida y menos de 8.000 en la convencional de células aisladas, obviamente, digamos, va a ser una muestra insatisfactoria. Obviamente la contaminación que pueda tener esta muestra relacionada con la presencia a nivel de sangre, o con más del 75% también es insatisfactoria, o cuando se rompe la lámina también no se puede, de cierta manera, poder procesar de manera adecuada esta muestra. Y obviamente la interpretación, que va a estar relacionada con el tipo de células epiteliales anormales. Debemos recordar que obviamente vamos a tener dos tipos de células, las escamosas y las glandulares, y que cada una de ellas puede tener un tipo de alteraciones diferentes, y en donde en definitiva tenemos que interpretar, dependiendo del riesgo que tengamos de presentar una displasia o un cáncer en cada una de ellas, poder desarrollar en cuanto a las distintas estrategias que podemos realizar frente a ellas. Y esto obviamente relacionado con el sistema LAST, obviamente la citología, y esto relacionado en definitiva con los cambios a nivel histórico, como previamente hemos mencionado, con el NIC1, NIC2 y NIC3, y obviamente la posibilidad de presentar un carcinoma in situ y displasias moderadas, severas y leves. Esa es una de las otras preguntas que podemos tener interesantes, y es en cuanto, digamos, al papel que podemos tener con las citologías en base líquida o convencional, en donde podemos tener este estudio, es un metaanálisis en donde se desarrolló se buscó la sensibilidad y la especificidad en citologías para diagnosticar, qué pena con ustedes, displasias de alto, de bajo grado de ASCUS, cuando se comparan de tipo de base líquida y convencional, con tasas de sensibilidad y especificidad similares en ambas. Y sin embargo, sí podemos también mencionar en cuanto al papel que puedan tener el porcentaje de citologías insatisfactorias, en donde las bases líquidas fue menor en este estudio en los Estados Unidos en cuanto al porcentaje de pacientes que tenían el 1% versus el 3% de citologías insatisfactorias, por lo cual eso puede tener un papel importante. Sin embargo, en cuanto a la sensibilidad y especificidad para diagnosticar displasia, fueron similares en ambos tipos de estudios. Asimismo, en cuanto al test de BPH, tenemos que mencionar que se ha desarrollado, digamos, distintos tipos de pruebas para poder, obviamente, diagnosticar la presencia del virus en las muestras a nivel de tomas a nivel cervical. Y obviamente tenemos que mencionar de nuevo la sensibilidad del test de BPH, casi el 96%, una especificidad del 90%, de nuevo la sensibilidad a la citología del 53%, por una muy buena sensibilidad del 96.3%, y es por eso que en la actualidad se recomienda la tamización con virus de BPH, y finalmente asimismo la prueba reflejo en el caso de tener un virus de papiloma humano positivo de alto riesgo, obviamente la posibilidad de una prueba reflejo con citología. Y es por eso que también tenemos que mencionar, y es que uno de los también principales factores de riesgo para presentar un cáncer de cuello uterino es la ausencia de tamización para poder presentar esta enfermedad. Por otro lado, asimismo tenemos que ver cómo es la cobertura de la citología de cáncer de cuello uterino a nivel Colombia, y obviamente los factores relacionados con esta alteraciones a nivel de la cobertura en cuanto a la citología. Eso fue un estudio también publicado por la doctora Carolina Biesner y el doctor Raúl Murillo en el 2005, una encuesta nacional de demografía y salud, en donde se encontró que la cobertura a nivel de tamización en Colombia era del 76,6% mujeres entre los 25 y los 69 años los últimos 3 años, y asimismo el 50% lo había hecho en el último año. Sin embargo, y es algo que también tenemos que mencionar, en cuanto al seguimiento de las pacientes con alteraciones a nivel de esa citología, o sea, logramos que estas pacientes se tamicen. Sin embargo, cuando tenemos una alteración en ese resultado, 6 meses después del reporte de estos exámenes, el 27% de las mujeres con lesiones intraepiteliales de alto grado no tienen un seguimiento apropiado, ya bien sea porque no se accedió a un diagnóstico definitivo mediante colposcopia y biopsia, o asimismo porque las pacientes que tuvieron ese diagnóstico histológico NIC2 o mayor no han recibido ningún tipo de tratamiento. Es por eso que obviamente tenemos que mencionar que en zonas difíciles de acceso, donde la mortalidad, como vimos previamente, puede ser más alta, se puede cumplir este esquema, en donde este esquema hace inicialmente que la paciente pida una cita, se tome la citología, haya un reporte de esa citología, una persona interpreta esa citología, si esa citología está alterada, se hace una colposcopia y una biopsia, que haya un resultado de esa biopsia, y que esa biopsia en definitiva pueda generar un tratamiento, puede generar que en zonas tan apartadas podamos no tener acceso adecuado. Y es por eso que tenemos en la actualidad el esquema de tamizar y asimismo de observar y tratar. ¿Esta estrategia cuál va a ser? Ver y tratar.
el cual se va a consistir en la tamización para la prevención y detección temprana de cáncer de cuello uterino con técnicas de inspección visual, que hace el esquema Viability, en donde ella nos va a permitir, a través de soluciones que va a ser ácido acético y Lugor, poder detectar cambios en el cuello uterino y asimismo poder dar resultado y dar tratamiento en ese mismo momento a la paciente, en donde de nuevo podemos tener, en donde las pacientes que tengamos hallazgos sugestivos de cambios a nivel del cuello uterino, poder dar un tratamiento de manera adecuada con crioterapia, de acuerdo a su disponibilidad, o asimismo puede enviar a esos pacientes a un especialista para un tratamiento adecuado de esta enfermedad. Es por eso que nuestra guía colombiana del 2014 la recomienda entre los pacientes entre 30 y 50 años de difícil acceso a servicios de salud, de las cuales se pueden realizar y no deben superar esos intervalos cada 3 años para poder impactar la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino. En cuanto a la sensibilidad y especificidad de este tipo de método, tenemos que ver cómo el Viability podemos tener sensibilidades que varían entre el 51 hasta un casi 75% y especificidades mayores del 82%, por lo cual pueden ser estrategias que nos pueden aportar un beneficio para los pacientes que tengan un acceso difícil a distintos métodos de tamización. En cuanto a la colposcopia, es un procedimiento diagnóstico de características exploratorias, los cuales a través de un microscopio podemos tener una magnificación del cuello uterino y podemos ver una vista amplia de cervix, vagina, vulva o el ano. Y en definitiva lo que busca también por medio de estas distintas soluciones, poder identificar alteraciones a nivel del epitelio, tomar biopsias dirigidas y en definitiva poder diagnosticar displasias de alto grado para poder en definitiva darle tratamiento específico con obviamente sensibilidades y especificidades que van a variar dependiendo obviamente de la persona que realiza el examen para poder diagnosticar en definitiva una displasia de alto grado. Para desarrollar los siguientes puntos nos vamos a enfocar en 2 guías. Nuestra guía del ministerio fue publicada en el 2014 y esta guía también publicada en el año 2019, también una guía de recomendaciones en los Estados Unidos, en donde primero, y algo que tenemos que tener en cuenta, en cuanto, digamos, a cuál va a ser el test que vamos a utilizar para la tamización, la recomendación por nuestra guía va a ser realización del uso del DNA-BPH. En cuanto a sí mismo, la prueba de reflejo va a ser citología y en sitios de difícil acceso vamos a utilizar nuestra estrategia de Viability. En cuanto a las edades, tenemos que mencionar que las pacientes menores de 25 años, las tasas de incidencia de cáncer en estas mujeres va a ser muy raro, muy infrecuente, por lo cual en estas pacientes que tenemos un inicio de vida sexual temprana, múltiples compañeros sexuales, estas pacientes con factores de riesgo tenemos que obviamente tener una tamización por oportunidad y en donde estas pacientes de nuevo podemos obviamente también iniciar esta parte de realización de citología. En cuanto a los pacientes entre 25 y 30 años, vamos en estos pacientes en la actualidad con la recomendación, y es algo también que quiero mencionarles que para este año esperamos, en conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología, poder publicar la nueva guía actualizada en cuanto a recomendación de tamizaje para los pacientes a nivel de tamización de cáncer de cuello uterino, en donde en la actualidad esta recomendación va a ser entre 25 y 30 años de realización de citología cada 3 años, y los pacientes mayores de 30 años, realización del test de BPH en cuanto en el momento que sea negativo, se debe repetir cada 5 años. Y se debe finalizar a partir de los 65 años si la paciente al menos ha tenido una prueba negativa en los últimos 5 años y previamente no ha presentado ningún tipo de displasia a nivel de alto grado. En cuanto a cómo hacer esta tamización en Colombia, inicialmente hacemos la prueba de DNA-BPH. Si sale negativa, esa paciente se repetirá el test de BPH en 5 años. Si esa prueba es positiva, se tiene que hacer una prueba de reflejo con citología, y si esa prueba es negativa, la paciente se tiene que hacer un seguimiento con un nuevo test de BPH en 18 meses. Si esa prueba es positiva, esa paciente deberá colposcopia dependiendo de su manejo según los hallazgos. Si esa paciente tenga un tipo de alteración a nivel de la citología, ya sea ASCUS en adelante, esa paciente irá a colposcopia y obviamente dependiendo de los hallazgos y la relación que tenga con la alteración a nivel de la citología, se hará su manejo específico. En cuanto a los pacientes menores de 25 años, estos pacientes es importante mencionar que en el momento que se haga una citología, estas pacientes de nuevo, si tenemos lesiones ASCUS o lesiones de bajo grado, esas pacientes se puedan repetir debido, como previamente hemos mencionado, las altas tasas de regresión que puedan tener estas pacientes. Y si estas pacientes de nuevo tenemos una citología de ese año, una persistencia más de 2 años de alteraciones a nivel de bajo grado o un ASCUS, esa paciente debería ir a colposcopia. Y en el caso de que los pacientes tengamos un BPH positivo con una prueba de reflejo, la cual sea de ASCUS en adelante, esos pacientes deben ir a colposcopia. En cuanto a los pacientes que tengamos ASH o lesiones de alto grado, esos pacientes deben ir a colposcopia inmediatamente. En cuanto a los pacientes insatisfactorios por las distintas causas que previamente hemos hablado, dependiendo obviamente de la edad de la paciente, la posibilidad de hacer un BPH y obviamente dependiendo de los hallazgos del BPH y con repetir la citología 2 a 4 meses y obviamente buscando
obviamente la etiología por fue insatisfactoria, en donde los pacientes, sobre todo las pacientes posmenopáusicas con el hipoestrogenismo que puede presentar estas pacientes, dar un tratamiento adecuado a esto y obviamente repetir la citología para poder realizar una tamización adecuada en estas pacientes. En cuanto a el riesgo de ASCUS en la citología, es importante mencionar que los pacientes que tengamos un ASCUS, pero tengamos un BPH negativo y obviamente entendiendo el riesgo que tengamos de presentar cáncer de cuello uterino obviamente relacionado con el BPH, que va a ser mayor al nivel del 98%, estos pacientes el riesgo de tener un NIC3 a 5 años es menos de 0.4%, por lo cual las pacientes que tengamos un ASCUS, realizamos un BPH y ese BPH sea negativo, estos pacientes pueden continuar con su tamización de manera habitual. En cuanto al papel de las citologías con un ASC-H, esas van a ser, la recomendación en la actualidad va a ser estos pacientes llevarlas inmediatamente a colposcopia, independientemente del resultado del BPH, y es importante que en estos pacientes no perdamos el tiempo solicitando un BPH, sino directamente a estas pacientes enviarlas a colposcopia. Y esto debido, ¿por qué? Podemos ver que obviamente la relación con el BPH y el riesgo de cáncer de estas pacientes, independiente del BPH, van a ser elevados de riesgo de cáncer, por lo cual a estos pacientes la importancia es realizar una colposcopia, y es por eso que se recomienda realizar este procedimiento. En cuanto a las alteraciones a nivel glandulares o adenocarcinomas in situ, es importante que las pacientes no embarazadas de todas las edades y también las pacientes que se encuentran embarazadas, y vamos a hablar obviamente del papel de las pacientes embarazadas, cómo hacer la tamización, de ir a la colposcopia. Obviamente se recomienda la colposcopia independiente del BPH, y de nuevo no vemos enlentecer el tratamiento de estos pacientes con alteraciones en el glandulares y deben ir directamente a colposcopia, en donde es muy importante entender que la valoración a nivel endocervical de estas pacientes va a ser difícil, obviamente, con el colposcopio, y es por eso que es súper importante realizar una biopsia de endocervix, y obviamente dependiendo de los factores de riesgo relacionados con la paciente y obviamente con la posibilidad de diagnosticar alteraciones endometriales, la posibilidad de hacer una biopsia de endometrio. En cuanto a los pacientes que tienen alteraciones a nivel de citología con alteraciones glandulares no clasificables, obviamente la lesión de colposcopia y biopsia, y obviamente dependiendo de la alteración en la biopsia, un manejo específico, y en las pacientes que tengamos una biopsia negativa, un ley de bajo grado, obviamente tenemos que valorar la posibilidad de estos pacientes de un fase de seguimiento, repetir la prueba en 18 meses, o obviamente la posibilidad de realizar una conización. Y en los pacientes que tengamos citologías, como el caso que les presenté previamente, con alteraciones a nivel glandulares que favorecen neoplasia, estos pacientes deben a colposcopia más biopsia de endocervix y endometrio, y estos pacientes, obviamente, dependiendo del hallazgo, tenemos que tener tratamientos específicos, o en el caso de una biopsia negativa o un ley de bajo grado, en estos pacientes tenemos que ir a una conización, obviamente por la disociación, citología, colposcopia y biopsia. En cuanto a seguimiento posterior con las alteraciones a nivel glandulares, también dice la guía norteamericana, más o menos similar, obviamente, con respecto, digamos, a lo que nos recomienda nuestra guía colombiana, y obviamente en cuanto a seguimiento con el test de BPH y asimismo con citología. En cuanto a los pacientes con inmunosupresión, estos pacientes, la recomendación en la actualidad es el inicio de tamización 1 año después de la primera actividad sexual. Es importante que estos pacientes, esa tamización lo debe continuar a lo largo de su vida, y se debe de ser de manera anual, un año, después 3 años durante los primeros 3 años, y luego cada 3 años, y solamente citología, y a partir de los 30 años también ya iniciar en ese momento con test de BPH. Y asimismo, que después de los 30 años tenemos que relacionar tanto citología o test de BPH después de cada 3 años con estas pacientes. En cuanto a los tratamientos de los pacientes con NIC y obviamente con la tamización en estas pacientes, es importante también mencionar que las pacientes se tamizan igual que las pacientes que no están embarazadas. Es importante también mencionar que es una oportunidad que tenemos inmejorable para estas pacientes que tenemos en controles prenatales, poder iniciar tamización en estas pacientes. Las pacientes, de nuevo, menores de 30 años, entre los 25 y 30 años, citología, mayores de 30 años, test de BPH. Y es importante aquí también mencionar que también esas pacientes que tengan alteraciones en la citología o un test de BPH positivo con un test reflejo de una citología alterada, deben ir a la colposcopia, y en esta colposcopia debemos valorar la posibilidad de que estas pacientes tengan de nuevo cambios displásticos, o en definitiva la posibilidad de diagnosticar un cáncer que obviamente pueda alterar el curso de la enfermedad, y obviamente también en cuanto, digamos, al curso también del embarazo.
En cuanto a los pacientes que han sido llevados a una histerectomía por una patología no maligna, es importante mencionar que estos pacientes que previamente no han presentado una displasia de alto grado, esos pacientes posteriores a ser histerectomizadas, esos pacientes podrían dejarse de tamizar, y esto relacionado con este estudio de Nueva Orleans con casi 5.682 pacientes entre el 92 y el 94, en donde se evidenció que estos pacientes durante su seguimiento no se detectaron cáncer a nivel de la cúpula vaginal, por lo cual estos pacientes no se benefician de realizar un tema de hacer tamización de estos pacientes. En cuanto a las mujeres posmenopáusicas, de nuevo mencionar los cambios que vamos a tener por ausencia y obviamente por la deprivación de estrógenos a esta edad de las pacientes, y en donde la tamización va a ser similar, y obviamente tenemos que también valorar la posibilidad también de cambios displásticos y en cáncer debido a ese segundo pico que podemos presentar con estas pacientes. Esto también está relacionado con la guía norteamericana, en donde de nuevo ellos plantean el riesgo y obviamente las distintas acciones relacionadas con los riesgos que pueden presentar los pacientes de presentar de manera inmediata NIC3 o un NIC3 a 5 años, en donde ellos ponen el punto de corte del nivel del 4%, y es a partir de este 4% en cuanto a esos pacientes que tienen riesgo mayor del 4% de venir a colposcopia, y este 4% que es pacientes con alteraciones a nivel del BPH, con un BPH de alto riesgo positivo y relacionado con el cambios a nivel de la citología con un ASCUS en adelante. Y obviamente, dependiendo obviamente de la relación que tengamos con, ya sea con el tipo de BPH y los cambios a nivel de la citología, vamos a tener un riesgo, que este riesgo van a presentar tablas y una aplicación que se encuentra con un pago con una módica suma de dinero, en donde obviamente nos van a decir los distintos tratamientos y las distintas indicaciones, ya sea para colposcopia, vigilancia o tratamiento para estas pacientes. En cuanto a la capacidad de los programas de cáncer cervical en las Américas, es importante que 24 de 48 países tienen un plan nacional de cáncer, alrededor de casi el 50%, programas de vacunación contra VPH, alrededor de casi el 83%, tamización con citología cervicovaginal casi un 73%, y algo que desafortunadamente también vimos en la encuesta, tamización con test de VPH solamente el 17%, que como podemos ver en la actualidad y como en nuestra realidad en la charla es casi el 50%. Y esto también es un estudio importante y es algo que también preocupa relacionado con, afortunadamente, con la pandemia que estamos presentando en la actualidad, y es en cuanto a las tamizaciones de rutina en los pacientes entre los 21 y los 65 años en el sistema de salud, en donde pues esta es una corte, se llama la corte de Kaiser, que se encuentra en California. Esta es una corte que obviamente también se ha sido seguimiento para recomendaciones que tenemos en las guías norteamericanas, y este es un estudio que fue realizado entre el 1 y el 30 de septiembre del 2019 al 1 al 30 de septiembre del 2020, donde obviamente podemos ver cómo las tasas de tamización cayeron al momento del cierre y obviamente de los cierres que tuvimos a nivel de la pandemia, y obviamente cómo en la actualidad estamos buscando de nuevo con estas charlas y obviamente incitando a los pacientes que vuelvan de nuevo a tamizarse, obviamente poder volver a los niveles previamente de tamización antes de la pandemia. Y algo también es súper importante, y es el objetivo que tiene la Organización Mundial de la Salud para el 2030 para la eliminación del cáncer de cuello uterino. Estos objetivos van a ser alcanzar las metas de 90, 70, 90, que el cual va a traducir el 90% de las niñas van a tener que estar completamente vacunadas a partir de hasta los 15 años, el 70% de las mujeres tamizadas tienen que hacer un test de alto rendimiento entre los 35 y los 45 años, y el 90% de las pacientes identificadas con enfermedades a nivel cervical deben ser tratadas. Esto busca disminuir la mortalidad en un 30% de casos de cuello uterino y tener tasas de incidencia para el año 2030 de 4 casos por cada 100.000 mujeres a nivel mundial. Es por eso que también los invito, en la página del Instituto Nacional de Cancerología tenemos este curso online que es con una institución española, en donde no va a hablar obviamente de la seguridad que presenta la vacunación contra el cáncer a nivel de, la seguridad de la vacunación contra el VPH para obviamente para poder tratar y para poder prevenir el cáncer de cuello uterino, y distintas charlas como la de hoy y como la que nos va a dar la doctora Trujillo el 30 de marzo del 2020, en donde podemos plantear las distintas estrategias para poder eliminar y para poder el cáncer a nivel de cuello uterino. A manera de conclusión, debemos entender que el impacto social, económico y en la calidad de vida que tiene el cáncer de cuello uterino en nuestros pacientes. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible, en donde estas distintas estrategias que tenemos nos van a permitir poder prevenirla, y es importante, obviamente, en definitiva, implementar estas distintas estrategias para poder prevenirla y que la tengamos en el acceso a nuestro país para poder evitar y para poder, obviamente, estar en relación con las recomendaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud para poder prevenir esta enfermedad.
Muchas gracias a todos por su atención. La recomendación final. Primero, y como lo mencioné, vacunar a nuestras niñas. Tenemos la vacuna en Colombia, hay acceso para la vacuna. Desafortunadamente, la desinformación, las noticias no tan correctas nos han disminuido la tasa de vacunación, pero de nuevo, esto tiene que ser un mensaje para todas las mujeres vacunadas, las niñas entre los 9 y 17 años. Posterior a eso también las podemos vacunar. La efectividad no tan importante, pero sí lo importante es vacunar a nuestras niñas. 2, tenemos plan de tamización. Y en definitiva, espero que dentro de un año, cuando preguntamos cuántos de DNA VPH se forman en las distintas instituciones, seamos más del 50%, porque de nuevo esto es una manera que es costo efectiva. Podemos prevenir desafortunadamente el cáncer, y creo que un mensaje es importante, y es que desafortunadamente a este momento 120 mujeres se han diagnosticado con cáncer de cuello uterino, por lo cual lo podemos prevenir. Y pues le agradecemos aquí al doctor Juan David Lalinde, médico ginecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y también es fellow de ginecología oncológica de nuestro instituto de la Universidad Militar Nueva Granada. Y de nuevo, muchísimas gracias por acudir a esta cita académica que organiza precisamente el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer y la Unidad Funcional de Ginecología Oncológica. Estén pendientes de nuestras redes para que conozcan más eventos académicos. Gracias a todos.